Entonces tenemos que monitorear las plantas potabilizadoras. Y tenemos que definir dónde colocarlas. ¿Sí? Hay áreas en la ciudad, por ejemplo, la zona norte, donde urge poner potabilizadores. Ustedes compran agua de garrafón. Bueno, pues ahora tenemos que vigilar también a las empresas que surten aguas en garrafón para ver si están quitando todos estos nuevos contaminantes, ya no solamente arsénico y flúor. Y finalmente también deben de vigilarse las pipas que están surtiendo agua de manera como empresas privadas. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la potabilización. Esto no es sostenible. Tenemos que encontrar zonas del acuífero libres de los contaminantes. Dentro de la ciudad ya no hay. Como se señaló, hay contaminación por arsénico, por flúor y ahora por nitratos. Entonces tenemos que buscarla en la zona metropolitana. Y ya encontramos un término, zona metropolitana. Pues para nuestros amigos de Villa de Reyes, de Soledad, de Cerro de San Pedro, les digo que también hemos detectado este tipo de contaminantes en sus acuíferos, porque es uno solo. Aunque por arriba nos llamamos Villa de Reyes, nos llamamos el municipio que quiera, por abajo es el mismo acuífero. Por eso tenemos que trabajar en equipo, como toda una metrópoli. Y tenemos que buscar, la siguiente por favor, tenemos que buscar en esta zona áreas libres de contaminantes que tenemos que declararlas reservas de seguridad humana para que surtan exclusivamente a la población. Acuífero profundo, más del 90% del agua ahorita, pero no nos olvidemos del agua superficial, ¿sí? Aunque ahorita es poquita, cuando vuelve a entrar en operación el Realito, cuando vuelve a entrar en operación la presa de San José, porque recuerden que también tenemos presas ahí fuera de operación ahorita, no se nos tiene que olvidar imágenes como esta. Si hay lirio, hay agua contaminada con contaminantes orgánicos. No podemos permitir que el agua sucia ensucie el agua limpia. Tenemos que instalar plantas de tratamiento. Y estamos hablando del derecho humano al agua, pero acaban de ustedes escuchar información del derecho humano a la salud, del derecho humano a la información, del derecho humano a la prioridad, porque los niños son primero. Los niños no pueden tomar agua contaminada. ¿De qué sirve tener agua si el agua tiene tóxicos que afectan a tu cerebro? ¿Sí? Y entonces estamos hablando del derecho humano a la vida y al desarrollo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Las modificaciones en el padrón de la precipitación, el incremento de la temperatura promedio anual y la evaporación condicionan variaciones estacionales en el almacenamiento del agua superficial, tal y como lo comentábamos. La extracción de agua subterránea actualmente proporciona más del 90% del abastecimiento, pero algunos pozos tienen agua de mala calidad. La infraestructura actual de la red de suministro de agua se encuentra colapsada, por lo que el 40% del agua de primer uso se pierde. Los nuevos desarrollos urbanos incrementan las fugas de la red de saneamiento, lo que produce la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. ¿Qué acciones deberían ejecutarse para garantizar el derecho humano al agua de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí? Estas son algunas de las propuestas. El 74% del agua suministrada a la población proviene de los sistemas de flujo de agua subterránea. El 26% restante es agua superficial. Sin embargo, como todos saben actualmente, debido a las condiciones de algunas presas, la ciudad es abastecida en un 95%
por la captación de sistemas de flujo de agua subterránea y en un 5% por agua superficial. Una alternativa que puede apoyar al suministro es el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización en los usos que así lo permitan. El ciclo hidrológico urbano es una esquematización que permite identificar el flujo del agua desde las fuentes de suministro, uso y disposición, además de que facilita la estimación de las entradas y salidas de agua mediante balances hídricos, por lo que la actualización permanente de esta información de los volúmenes de flujo permitiría el control adecuado de los diversos usos y así establecer mecanismos para su optimización. Con base en un análisis de variabilidad climática, se ha identificado el desarrollo de periodos de sequía en el estado de San Luis Potosí, fenómenos que sin duda tienen influencia en la disponibilidad de agua. En esta imagen se presenta el incremento de 2,5 grados centígrados en la temperatura máxima en los últimos 60 años, lo que implica, por consiguiente, una mayor evapotranspiración y mayor demanda de agua. En estos mapas se presentan las magnitudes de cambio en la precipitación identificadas para las regiones Altiplano y Huasteca. En color rojo se presentan zonas en donde se evaluó la disminución de la precipitación para el periodo 1975-2018, lo que obviamente tiene una influencia en la disponibilidad de agua, en la generación de sequías hidrológica, agrícola y en el decremento de la recarga natural de agua subterránea. Por este motivo, es importante identificar y analizar estos fenómenos en las cuencas que captan el agua superficial y en las zonas de recarga de los sistemas de flujo de agua subterránea. Una alternativa para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua superficial es la construcción de las presas El Palmarito y Las Escobas en la parte norte de la cuenca de la presa San José. Estudios realizados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí constatan la viabilidad geológica e hidrológica de ambas obras. El suministro de agua superficial proviene del almacenamiento de las... ¿Es la anterior? El suministro de agua superficial a la zona metropolitana de San Luis Potosí proviene del almacenamiento de las presas indicadas en la lámina. Desafortunadamente, su capacidad actual es menor al 30%, además de que, como todos sabemos, actualmente las presas El Realito y El Viaje están fuera de operación. Una de las problemáticas más tangibles es el caso de la presa San José. La imagen anterior así lo demostró, lo presentó el doctor Desbarriga. Con más de 100 años de operación, por lo que se encuentra asolvada y cubierta de lirio. De este modo, es necesario actualizar estudios hidrológicos para determinar la capacidad de almacenamiento, la viabilidad técnica, económica y social de estas presas, para poder establecer políticas de operación de las presas actuales y de las presas propuestas. En el caso del agua subterránea, las investigaciones desarrolladas indican que el subsuelo en San Luis Potosí es complejo, por lo que los sistemas de flujo de agua subterránea están controlados por la naturaleza de los diferentes materiales geológicos por donde circulan, que incluyen sedimentos arenosos y rocas volcánicas fracturadas. Se han identificado sistemas de flujo subterráneo con zonas de recarga dentro de la cuenca superficial, pero también otros sistemas de flujo con zonas de recarga fuera del límite de la cuenca. Muy importante además es señalar que el agua subterránea que se extrae actualmente en algunos pozos se incorporó al subsuelo hace varios miles de años en condiciones climáticas diferentes a las actuales, hecho que confiere serias implicaciones a la gestión sostenible del agua subterránea, de tal manera que es imperativo continuar profundizando en el conocimiento del funcionamiento de los sistemas de agua subterránea. Las condiciones del subsuelo en San Luis Potosí son variables. Las profundidades de perforación y ubicación de los pozos dentro de la cuenca producen varios escenarios que condicionan la calidad del agua extraída, tal y como se presenta en la lámina. En algunos casos se capta agua con elevadas concentraciones de fluoruro. En otros casos se captan tanto las rocas volcánicas como los sedimentos arenosos, por lo que la extracción mediante pozos genera una mezcla de aguas, de tal manera que en ocasiones
con la construcción apropiada de los pozos, es factible disminuir la concentración de fluoruro en el agua extraída. Uno de los escenarios más favorables para la captación de agua subterránea de buena calidad para uso y consumo humano es a partir de pozos profundos terminados en los sedimentos arenosos, tal como está representado en la gráfica. De este modo, es necesario identificar los pozos existentes que cumplen con esta condición y dedicarlos única y exclusivamente a la captación de agua para bebida y preparación de alimentos, evitando con esto la necesidad del tratamiento. Así. Existen solamente 6 plantas de tratamiento de agua residual PETAR públicas. El 67% del agua residual captada es tratada por la PETAR Tanque Tenorio, el 26% en la PETAR Norte y solo el 7% en las PETAR restantes, lo que refleja un esquema de captación y sectorización deficientes del sistema de saneamiento y alcantarillado. Las PETAR públicas cuentan con sistemas de tratamiento de aguas tradicionales que no aseguran la calidad del agua requerida para su reuso. De este modo, es indispensable diagnosticar, construir, actualizar y activar un mayor número de PETARs públicas. En lo que respecta a las aguas residuales captadas, el 74% recibe tratamiento. Urge la activación de la PETAR del Morro para tratar el 26% adicional de agua residual captada. Actualmente se desconoce cuánta agua se pierde por filtraciones y fugas en las redes de saneamiento, por lo que se requiere realizar un análisis al respecto. Según sea el uso al que se destine el agua residual tratada, se requiere una calidad específica, regulada por la normatividad mexicana, para que el uso agrícola e industrial puedan favorecerse al utilizar agua residual tratada. Si la calidad del agua del efluente de las PETARs cumple con la normativa, es posible reducir y ahorrar el consumo de agua de primer uso en las actividades agrícola e industrial. Muchas gracias. Y en ese contexto, nuestra universidad nos invita a todos a evaluar nuestro grado de compromiso para cristalizar las propuestas de solución. Nuestra sociedad vive el día cero, aunque no solo en San Luis Potosí y no solo de manera transitoria. Las propuestas que presentamos buscan una sociedad resiliente y versan sobre, siguiente por favor, el derecho humano al agua y el saneamiento, la cultura y la educación en materia de agua, adecuaciones normativas, el análisis de la viabilidad económica del servicio de abastecimiento y la sectorización. ¿Qué es lo que buscamos? Un diagnóstico del derecho humano al agua y el saneamiento de entrada en la zona metropolitana de San Luis Potosí. ¿Para qué? Pues para saber cuáles son los aspectos de mayor vulnerabilidad en nuestra zona. Identificar a los principales actores para una gestión corresponsable del agua. Es decir, buscamos el compromiso inicialmente del Estado, quien desde la perspectiva del derecho humano al agua y el saneamiento es uno de los principales responsables del abastecimiento. Pero ahí no se agota esta idea de corresponsabilidad, sino que también es importante que los usuarios, la sociedad civil y las empresas establezcan sus mecanismos de cooperación. Necesitamos escuchar que las unidades económicas son también nuestras aliadas, que tienen estrategias de ahorro, de reciclaje y tratamiento, y que difunden la cultura del agua entre la sociedad potosina. También las instituciones y las asociaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante en esta corresponsabilidad que buscamos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí pone su parte para poder enfrentar esta crisis. Asimismo, también es necesario descubrir y analizar las diferentes necesidades de adecuación normativa para poder generar un clima más amable para todas estas estrategias de ahorro, para todas estas estrategias de una nueva gestión del agua. Proponemos soluciones también basadas en la información clara, transparente y adecuada para todas las personas. Una mejora en la cultura del agua,
el uso de incentivos fiscales y de medios alternos de solución de conflictos para resolver las desavenencias sociales que se generan como consecuencia de una complicada gestión del agua. ¿Desde dónde y hacia dónde? Frecuentemente se trata de manera desigual el agua y el saneamiento, como se acaba de mencionar. No se garantiza de la misma manera ni se ha establecido una serie de normas oficiales mexicanas y disposiciones que traten de la misma manera el agua y al mismo tiempo el saneamiento, siendo que son parte integrante de un mismo derecho. Por otro lado, también la precariedad hídrica es cierto que recae sobre la población más vulnerable, con las personas que viven en pobreza multidimensional, que viven en inestabilidad en sus propios asentamientos humanos, obviamente sobre las mujeres, sobre las personas discapacitadas y sobre la población indígena. Necesitamos establecer acciones afirmativas para que estas sean las personas que tengan una igual posibilidad a la nuestra de gozar del derecho humano al agua. Se generan también problemas y visiones paternalistas, clientelares, sobre el abastecimiento por falta de cultura del agua. Hay falta de difusión e integración en la información y al mismo tiempo proponemos soluciones basadas en una información de calidad y publicidad para que sepamos y podamos tomar decisiones veraces sobre nuestras propias viviendas y sobre nuestro acceso al agua. Debemos tener información accesible sobre los derechos de acceso al agua que tienen todas las personas, desde todas las colonias y fraccionamientos, para con sus posibilidades de servicios de abastecimiento. ¿Sí? También requerimos precisamente el establecimiento y la atención a través de medios alternos de solución de conflictos para resolver estos problemas. Siguiente, por favor. Ahora bien, nos resulta evidente que existe una tensión entre los contenidos del derecho humano al agua y el servicio público. Es decir, el servicio público no resulta suficiente. No es un problema exclusivo de San Luis Potosí que no haya agua suficiente, aceptable, salubre o asequible, pero es nuestra tierra la que hoy nos convoca. Nuestras propuestas buscan que este derecho satisfaga con responsabilidad, una corresponsabilidad más bien entre los diferentes actores, sin discriminación, de manera indivisible al considerar conjuntamente el agua y el saneamiento, no como dos situaciones o dos servicios separados, de manera interdependiente al incorporar el derecho a la salud, a la vivienda digna, el derecho humano al medio ambiente sano, pero sobre todo de manera universal. Insistimos, sin discriminación. Por otro lado, nosotros proponemos masificar, siguiente por favor, algunas propuestas que ya funcionan en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre educación y cultura del agua, con la intención de desarrollar un programa de concientización social y divulgación para generar sensibilización, un cambio de comportamiento, la participación, el conocimiento de la problemática local, la divulgación de medidas y políticas y el empoderamiento de la población. ¿Qué pasaría si como población nos diéramos cuenta que de manera individual estamos agotando cerca de 300 litros de agua al día, cuando el mínimo que está establecido por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros? Estamos excedidos precisamente porque no tenemos esa conciencia del uso del agua ni la podemos optimizar. Esa es por lo que respecta a las responsabilidades de los individuos en la sociedad. Pero también igual responsabilidad debería implementarse sobre las empresas y sobre los diferentes actores que son corresponsables. También tenemos, siguiente por favor, propuestas de modificación del marco normativo en la gestión del agua de San Luis Potosí, siguiente por favor, que incluye generar un ecosistema jurídico favorable para implementar soluciones basadas en la naturaleza, para incorporar de manera obligatoria en la reglamentación, en la normativa de construcción, la existencia de sistemas de captación de agua de lluvia y generar y fomentar esta cultura. Establecer también propuestas de normas oficiales mexicanas para establecer métodos alternativos de suministro y favorecerlos, y además un enfoque de educación y cultura del agua que se atribuya a las diferentes entidades y dependencias. Siguiente, por favor. Asimismo, se propone un análisis de viabilidad económica. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para poder coadyuvar con los parámetros de medición que se tienen. El de eficiencia física y comercial, que en estos momentos exige rezagos importantes económicos y en materia de infraestructura, lo cual se traduce en flujos de efectivo limitados. La propuesta va precisamente fundamentada sobre un esquema de justicia en el pago del consumo del agua, es decir,
que quien tenga mayor posibilidad, quien tenga un mayor gasto de agua, precisamente pague más y que sea un pago menor para los que menos tienen, que son bastantes. En esta medición se incorporan algunos aspectos como la energía eléctrica, la mano de obra, algunos aspectos de depreciación, otros gastos, el reemplazo y el mantenimiento, y efectivamente se tendrán que tomar en consideración para generar un diagnóstico técnico-económico, una matriz de gestión y finalmente poder tomar decisiones informadas. Se requiere para ello, siguiente por favor, realizar acciones de trabajo in situ y generar precisamente un abanico de posibilidades para gestionar de la manera más económica, pero más adecuada, el agua y las tarifas de la misma. Asimismo, también se propone una sectorización en el plano físico, que es una estrategia física que implica una subdivisión de la red de agua potable en subgrupos homogéneos que sustituya, siguiente por favor, siguiente, que sustituya a la actual sectorización. Siguiente por favor. Que realmente en este momento no responde a la diversidad de situaciones que se enfrentan en las diferentes zonas de San Luis Potosí. Por lo tanto, será necesario realizar esa actualización, siguiente por favor, con la finalidad de favorecer la eficiencia física. Siguiente. Y en resumen, el análisis de la vigencia del derecho humano al agua y al saneamiento nos arrojaría un diagnóstico para priorizar las estrategias e identificar los actores que deberían participar. La educación y cultura del agua abona a la corresponsabilidad y a la paz social, auxiliándonos de los medios internos de solución de conflictos. Queremos una sociedad en paz, pero queremos también una sociedad con agua. Las propuestas normativas son vitales para diseñar un marco legal que vaya desde la perspectiva del derecho humano al agua y al saneamiento. La sectorización aliviará las presiones técnicas en el suministro. Quienes formamos parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos el compromiso de responder a nuestra sociedad y hoy estamos aquí para proponer soluciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo la encomienda de ofrecer algunas reflexiones finales sobre esta primera entrega asociada al uso y manejo sostenible del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. En primer lugar, quiero manifestar a ustedes que las propuestas corresponden a un modelo ampliamente aceptado a nivel mundial para alcanzar el derecho humano al agua. Están basadas estas propuestas en un modelo de economía circular, al contrario de un modelo lineal en el que se presenta la generación de productos, su uso y posterior desecho. En un modelo de economía circular resiliente, se trata de un enfoque aceptado a nivel mundial para aprovechar de manera responsable el recurso hídrico, buscando reducir su consumo, promover su recuperación y reutilización, abordando los problemas de contaminación, así como ofrecer soluciones basadas en la naturaleza y también poseer la capacidad de enfrentar situaciones críticas como la que en este momento tenemos. El eje central de las propuestas, como ya se comentó, considera que el acceso al agua es un derecho humano fundamental e indispensable para la existencia y el bienestar de las personas. En estas propuestas se privilegia el consumo humano sobre el consumo que realiza la industria y la agricultura. La problemática relacionada con el agua demanda soluciones integrales que aborden diversos factores. Por ejemplo, implica optimizar el aprovechamiento de la infraestructura para el suministro de agua potable y mejorar las redes de distribución, lo cual incluye la implementación de la llamada sectorización. Con esta acción, aparte de dividir la red en sectores y facilitar su manejo, se logra una acentuada disminución de las pérdidas físicas de agua y un aumento en la eficiencia, permitiendo una medición en presiones y gastos para cada sector. La sectorización no implica reemplazar la red de agua potable,
sino más bien supone una mejora en su funcionamiento y operatividad. El manejo adecuado del agua implica una gestión efectiva de los recursos hídricos y una explotación responsable de los acuíferos, asegurando su cuidado y preservación. La educación y la sensibilización del problema juegan un papel crucial en la resolución integral de este problema, abordando diversos factores involucrados. Por supuesto, resulta imprescindible establecer políticas y regulaciones efectivas que fomenten la conservación del agua, promuevan prácticas agrícolas sostenibles y prevengan la contaminación de las fuentes de agua, tanto en suelo como en acuíferos subterráneos. Ya se ha comentado aquí, algunos contaminantes del agua tienen un impacto directo en la disminución de la capacidad cognitiva de la población. No podemos dejar esa herencia a nuestros hijos. Se plantea también, como ya se dijo, una gestión corresponsable, que no es otra cosa que la colaboración entre gobiernos, entidades operadoras, instituciones académicas y el sector privado, que es clave esta colaboración para generar soluciones innovadoras y sostenibles que aborden de manera integral el desafío del suministro del agua. La universidad acepta el compromiso de crear un repositorio de información asociado al tema del agua, tanto generado al seno de la universidad como el que nos puedan compartir los organismos a nivel público y privado. Finalmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reconoce su capacidad, su experiencia y acepta el compromiso de coadyuvar en el desarrollo de las acciones que aquí se han propuesto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer primero que nada a los honorables miembros del Consejo Directivo Universitario su presencia, lo mismo de los miembros de la Junta Suprema de Gobierno. Al señor licenciado Benjamín Pérez Álvarez, director de la Comisión Estatal del Agua y representante personal del señor gobernador, muchas gracias por su asistencia. A la licenciada magistrada María Manuela García Cáceres, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, muchísimas gracias, maestra. Al diputado Alejandro Leal Tobías, representante del Congreso del Estado, muchísimas gracias. Lo mismo la presencia de los señores diputados, la diputada María Claudia Tristán Alvarado, la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, el diputado Héctor Mauricio Ramírez Coniche, el diputado René Villarvide Ibarra, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, el diputado Alejandro Leal Tobías, ya mencionado, la diputada Emma Hidalia Saldaña Guerrero y el diputado Cuauhtémoc Fernando Vadillo Moreno. Muchas gracias. Agradezco la presencia del señor presidente municipal, el maestro Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, muy amable por su presencia. Al licenciado Juan Pablo Escobar Martínez, subsecretario de Relaciones Interinstitucionales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, muy amable. Los representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación. Al ingeniero David Antonio Medina Salazar, presidente municipal de Ciudad Valles, a los representantes de los ayuntamientos de Soledad y Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Maclapa, Villa Hidalgo, Cerro de San Pedro, Mezquitic de Carmona. Al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio San Luis, a la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, al doctor Luis Salazar Olivo, director general del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, al licenciado José Antonio Lugo Álvarez, director general de Interapas, al Comité Asesor Externo, su presencia en este momento, muchas gracias, a las presidentas y presidentes de las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, Coparmex, Canaco, IPAC, Canacintra, Consejo de Mujeres Empresarias y Consejo Mexicano de Industriales de la Construcción, CANIRAC,
rectoras, directoras y directores de institutos de educación superior, representantes de los medios de comunicación, directoras y directores de institutos científicos de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, funcionarias y funcionarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, investigadores, académicos, trabajadores, alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Voy a hacer algunas consideraciones sobre el primer informe hídrico del Estado que se presentó por el equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, referente a esta primera etapa en la que nos dirigimos prioritariamente a la zona metropolitana. Punto número 1. El acceso al agua es un derecho humano consagrado en la Constitución, por lo tanto es una obligación del Estado otorgar. La cantidad y sobre todo la calidad del agua en nuestra zona metropolitana deja mucho que desear, ya que en gran parte existe contaminación bacteriana o incluso por arsénico y flúor u otros contaminantes como metales pesados, microplásticos, etcétera, que ya se ha comentado ampliamente aquí. La crisis hídrica es un problema de derechos humanos, de salud pública y de respeto a la vida. Punto número 3. La priorización del uso de agua hacia los humanos no se cumple en esta región de la zona metropolitana, ya que se destina agua de primer uso e incluso potable para fines agrícolas e industriales. Caso muy especial de atención será para la termoeléctrica, que por sus indicadores anteriores debería de usar solamente gas natural, ya no biocombustible y no agua de primer uso, sino reciclada. En este momento entiendo, se sigue usando biocombustible con la consecuente contaminación atmosférica y un porcentaje muy importante de agua de primer uso de al menos 4 de sus 15 pozos que tiene en resguardo. Según la información otorgada por el Infonavit, con el que firmamos un convenio hace poco menos de una semana, hay en el país más de 4,000 plantas tratadoras que no se utilizan, pero al menos en forma adecuada. Nuestro estado colabora con casi el 1.5 de esta cifra de plantas tratadoras no utilizadas. Este es un foco de atención urgente para ser atendido. En nuestro estado hay más de 115 plantas tratadoras, de las cuales están funcionando escasamente 45. Me voy a permitir dar un dato, quizá no concuerde lo que presentó el señor ingeniero, pero se vale en este país tener otros datos. Yo tengo otros datos. La pérdida del 47% del agua inyectada a la red, al ser registrada en su destino final, hay solamente 2 explicaciones, ambas muy importantes. O hay una subestimación de tomas no detectadas, por lo que es muy urgente atender. Existe un gran volumen de agua que se pierde por fugas internas en una red de distribución obsoleta y falta de mantenimiento. Aquí deseo hacer una precisión. Espero sinceramente que sea escuchada por los presentes y por la sociedad en general. Más que gran inversión, se necesita suma de voluntades, ya que con una sectorización de la red de distribución adecuada, científicamente estructurada, el, entre comillas, desperdicio de agua en la red se disminuiría de un 47% a solo un 15%. O sea, con esta acción tendríamos más de un 30% de agua disponible para la población. Casualmente, el porcentaje que dejamos de recibir del realito. Sectorizar implica evaluar válvulas, potencial de bombeo, interconectividad de redes, de flujos, etc. Las obras que solucionan el problema del agua no son visibles, por eso se han dejado por décadas para un, entre comillas, ahí después. Hoy pedimos a las autoridades efectúen las acciones necesarias sin pensar en la imagen o en el beneficio político.
Esta propuesta fue realizada por esta universidad, por el ingeniero de FUT, que nos hizo el honor de estar aquí desde la ciudad de Mérida, y le agradezco. Fue presentada hace más de 20 años a las autoridades y en su momento, y lamentablemente no fueron tomadas en cuenta. Nunca es tarde para hacerlo adecuado. Apoyo científico, pequeña inversión, gran beneficio. Señores y señoras responsables, aquí hay una aportación concreta, una adecuada sectorización de la distribución del agua potable sería un gran beneficio para la sociedad. Punto número 6. La conocida presa de San José tiene poco más de 120 años en funcionamiento. En ese entonces, la población de la zona metropolitana escasamente rebasaba los 300,000 habitantes. Y aunque existen ya presas accesorias como el Peaje, el Potosino, etc., realmente vienen a cubrir la misma cuenca. Es indispensable pensar en inversiones en este rubro, en zonas diferentes, que los estudios geológicos determinen como apropiadas para asegurar el suministro de agua superficial y dejar de explotar el acuífero, el cual cada vez está más agotado. Ahora, en algunos lugares, la perforación llega a 700 metros. Número 7. Reconocemos que la reparación de la presa del Peaje, de la cortina de la presa del Peaje, una vez que entre en funcionamiento, podrá coadyuvar a mejorar la inyección a la red del agua superficial. Sin embargo, esta tendrá que ser ingresada a la presa de San José y de ahí a ser tratada a la planta de los filtros. Esta última también ya rebasada en crecimiento poblacional y tecnológico. Número 8. El grupo de trabajo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí seguirá aportando opiniones, dado que las acciones son una responsabilidad de las autoridades municipales de todos los municipios de la zona metropolitana para realizar gestión, inversión, mantenimiento, planeación y buscar las soluciones en corto, mediano y largo plazo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha entregado estudios de esta naturaleza desde hace más de 4 décadas y se han dado propuestas de solución aclarando que nosotros no somos ejecutores de obra y que es una responsabilidad de las autoridades el realizar las inversiones necesarias para lograr una solución definitiva a la situación que es ahora muy desafiante. Aclaro que esos estudios de tantos años fueron en su momento entregados a las entonces autoridades responsables del manejo del agua en la zona metropolitana, pero al ser realizados estos trabajos por encargo de las mismas, la difusión e implementación de las acciones era su responsabilidad. Por eso, el día de hoy, el Grupo Universitario del Agua, con gran compromiso social, entrega estos proyectos y resultados de los estudios a la sociedad, enterándola de las propuestas institucionales para que se pueda exigir a las autoridades responsables acciones conducentes a las soluciones de la problemática hídrica actual de la zona metropolitana, con el compromiso de hacer las mismas acciones en apoyo a las demás regiones del Estado en un mediano tiempo, una vez concluidos los estudios pertinentes. 9. La solución pasa por la educación, investigación y difusión, por lo que incumbe a las 3 acciones sustantivas de la universidad. Esto lo aclaro porque hubo algún comentario que la universidad no tenía por qué meterse en esta situación. Creo que como institución de educación dedicada a la investigación, a la difusión, debemos de ser partícipes de lo que informar a la sociedad lo que se necesita. Es importante que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tomen sus respectivas acciones y que los ciudadanos hagamos lo conducente de la crítica situación. A los empresarios y agricultores les hacemos un llamado para que hagan conciencia de no empleo de aguas de primer uso y aún menos de aguas potables y busquen el producto tratado. Entendemos que el costo de dicho producto es mayor, pero que la repercusión de esta acción será en bienestar social a toda la población.
Aquí se debe de reconocer que el alto porcentaje del costo del tratamiento de aguas residuales corre a cargo del Estado. 10. La universidad además ha integrado los conocimientos del cuidado del medio ambiente en todos sus programas académicos, buscando difundir en nuestros egresados el cuidado y preservación del medio ambiente, y ahora daré unos ejemplos de esto. Está colaborando con las autoridades estatales en la reforestación con flora de especies adecuadas, originarias y además logradas desde semilla en los laboratorios de la propia institución, de más de 1 millón de especies que se están ya implantando en las zonas semidesérticas. Especies que entendemos tardarán décadas en crecer, algunas de ellas incluso en peligro de extinción, pero que son las adecuadas para las condiciones climáticas, y eso será un factor de regeneración de fauna regional y de atracción de humedad. Me permitiré, en relación a los ejemplos que estamos poniendo, salirme un poquito del tema del agua, y del tema, perdón, no tanto del agua, sino de la zona metropolitana. Pero este es un asunto de importancia nacional, ya que hace unos días, en la famosa mañanera, un periodista preguntó al señor presidente sobre la comunidad de Tocoy, municipio de San Antonio y San Luis Potosí. Déjenme comentarles, y aquí está el doctor Fernando Díaz Barriga, que espero me corrija si hay algún error. Hace aproximadamente 10 años, la Facultad de Medicina, por medio de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y Salud, hizo una intervención en esta comunidad, en donde la contaminación del agua con metales pesados tenía la infancia de esa población con niveles mínimos de coeficiente intelectual. Junto con el gobierno del estado y el COPOSIT, se realizó un programa de cultivo de agua de lluvia, granjas unifamiliares, asesoría de nutriólogas para mejorar la alimentación basados en los productos locales, remediación de la contaminación del arroyo que cruzaba la población. Se les dio apoyo a las mujeres para incrementar el valor agregado a sus trabajos artesanales y se les dio a la población en general capacitación en oficios. Se hicieron instalaciones propias de la universidad con paneles solares e incluso con internet satelital para dar capacitaciones específicas, y se contaba con colaboración de alumnas y alumnos que realizaban estancias en esa comunidad por temporadas. La falta de apoyos económicos de programas federales durante y después de la pandemia terminaron con dichas acciones de intervención. Sin embargo, les comento, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí había detectado ya la crítica situación de la comunidad de Tocoy. Hoy estamos realizando trabajos también en el municipio de Tanlajas para el apoyo a pequeños productores en incrementar el valor agregado a sus muy desgastantes y pesados trabajos en trapiches unifamiliares. La universidad actúa socialmente responsable y está informando sobre la crisis hídrica, estar informando sobre la crisis hídrica es un ejemplo de ello. Tenemos todos, repito, todos, que tomar nuestra responsabilidad en el tema, hacer lo que a cada uno de nosotros compete y sin duda lograremos solución de esta crisis. Pero no solo a corto plazo, sino ya pensando en una solución integral a mediano y largo plazo. La comunidad de docentes y estudiantes universitarios ha trabajado propuestas de solución con una visión a largo plazo. Ellas y ellos han visualizado en un San Luis Potosí en que sus habitantes tengan garantizado el derecho a este vital líquido. Sus investigaciones sustentan también desde la ciencia y el conocimiento las propuestas de mediano plazo, así como las acciones inmediatas que nos permitirán de forma resiliente y eficiente salir de esta crisis. Solo se logrará con unión de la sociedad potosina, con las autoridades y las acciones responsables, estudiadas y adecuadas de los indicados para llevar a cabo su implementación. Con respeto hacia la sociedad potosina, les recuerdo, siempre autónoma, por mi patria educaré. Muchas gracias.